Pero esta historia política de Alejandro Toledo empieza de una manera completamente distinta. Él empieza con una vincha, con los 4 suyos, y evidentemente señala que es el que representa la lucha contra la corrupción. Él se dice que fue un error estadístico, que tuvo la posibilidad de estudiar, salir adelante, tener éxito y llegar hasta la presidencia de la República. También sabemos cómo comenzó, no sabemos todavía cómo va a terminar. Fabricio Escajadillo tiene el perfil completo de Alejandro Toledo, controversial, muchas veces falseando situaciones. Vamos a ver finalmente cómo termina esta denuncia. 28 de julio del año 2004 de la tarde, frente a Palacio de Justicia y rodeado de un batallón de ciudadanos desarmados y reporteros con máscaras de gas, la figura de un peruano de unos 65 centímetros de algo y jeans algo desgarbados destaca en la muchedumbre. Alejandro Toledo comanda la marcha de los 4 suyos, tiene 54 años y quiere ser presidente como el chino. Todos estos se han dado cita ahí para manifestarse por la noticia de fraude que rondó la 3ª elección consecutiva de Alberto Fujimori como presidente del Perú. Como el común de los peruanos, ese día el cholo se come humo lacrimógeno y huye de los palazos de una policía casada entonces con el dictador japonés. Nadie aún conoce bien a Alejandro Ceferino Toledo Manrique. En la prensa ve un nuevo político carismático, un nuevo político honesto. Vengo a decirle que es una voz de protesta pacífica y vendrán observadores que nos van a acompañar y verán cuál es nuestra motivación. Claro que no sabíamos tampoco de sus motivaciones, de su regusto por la vida cara, por el whisky etiqueta azul y por otras especias. ¿Seguirán con el modelo neoliberal de este régimen? No. No sabemos aún de su alborotada vida sentimental con aquella hija fuera del matrimonio y no reconocida. Se dijo de industrial, militar o magnate, vástago de maestro, con Dios iconoclasta. Tal vez era su padre un delincuente. No sabemos, ni por asomo en esa época todavía, que en unos años será secuestrado, como él mismo dijera, en un hotel de poca monta junto a 2 exuberantes damiselas nocturnas. Nada de él sabemos en realidad, solo su cara, su traza de pujante compatriota hecho a base, dice, de estudio y sacrificio. Un señor bien serio, nacido en la provincia Ancashina de Payasca y economista por la Universidad de Stanford, quien encaramado sobre el gentío de la marcha de los 4 suyos, esa noche se dirige al país harto de la corrupción. ¡Dejen de mentir! La corrupción carcome las fibras más íntimas de nuestras instituciones. No podemos acostarnos con la corrupción. Demostraremos que sí es posible gobernar sin corrupción, con transparencia. Ni imaginamos, por supuesto, tampoco que 17 años después, este cholo, Toledo, sería acusado del mismo delito contra el que aquella noche batalló, de haber sido untado con una mermelada bien jugosa, una coima de por lo menos 11 de 20 millones de dólares para él solito, según el expresidente de Odebrecht, para permitirle a la empresa brasileña la construcción de la carretera interoceánica. Presidente Fujimori, he venido hasta aquí para reconocer Perú Posible y Alejandro Toledo tiene un compromiso con los jóvenes del Perú. Yo tengo un sueño, que los 13 millones de peruanos pobres puedan ser lo que sueñan ser. En mi gobierno profundizaremos la paz, buscaremos la justicia. Después de una fallida postulación presidencial en el 95, el cholo Toledo decide volver a postular en el 2000. Es terco y se autoproclama el Pachacútec del siglo XXI.
Yo tengo información que todavía nos preparan mayores golpes, pero hay temor, están asustados. Meses antes de su segunda justa electoral, que esta vez perdería injustamente pese a haber sido proclamado primero por la boca de urna, brindó una entrevista memorable en Chimbote, una entrevista que lo lanzó a la cima de la popularidad. Este era mi cuarto, hermano. Aquí dormía yo. Este era mi ropero, mira. Primero conocimos la casa donde habitó después de bajar de la sierra para trabajar como lustrabotas. Aquí es donde estudiaba, dicho sea de paso, con un mechero de queroseno y un tarro de leche Gloria que se tomaba, alguien se tomaba la leche, nosotros no, pero el tarro lo utilizábamos para poner los mecheros que conoces de tarro ajeno. Yo me hice muy temprano adulto, a los 7 años. Trabajando desde niño. Un trabajo distinto del pastoreo. Yo comencé primero como carretillero a los 7 años, llevando los migrantes que venían a la estación del tren y no tenían a dónde quedarse, preparándose para invadir formar a un barrio. Y cuando lo formaban tenía que llevar sus sacos de papas, maíces. Después entré al mundo más generalizado de lustrar zapatos, vender lotería, vender periódicos, después vender tamales, hacer raspadilla. Yo venía aquí con mi hermano a lustrar, a buscar clientes al Hotel Chimú, porque aquí venían los gringos. Para lustrarle los zapatos a los gringos, como dicen. Y porque ellos, primero le podíamos cobrar un poquito más. Y segundo, nos daban una propina. Alejandro Toledo era por primera vez en el Perú un candidato con cara peruana y pasado humilde. Han sido las calles polvorientas que fueron testigos de mi vida de ilustrador, de caminita, de vendedor de periódicos, de vendedor de tamales, de vendedor de raspadillas. Cuando Alejandro terminó la secundaria, el Cuerpo de Paz de Estados Unidos le ofreció una beca para estudiar en la Universidad de San Francisco. Misio pero con ganas. Su familia hizo chanchitas y polladas y consiguieron para el pasaje, pero nada más. Siempre con la meta de hacerse millonario, ahora lo sabemos, viajó a USA con un terno alquilado y con $110 en la billetera. 25 años después, con look hippie y comprometido con Eliane Karp, aquella judía antropóloga, el cholo ya sabía cómo sacarle partido a su traza de, digamos, provinciano profundo para hacerse una carrera política. Y en este momento le hace recordar, ahí está el instrumento que él trabajó mucho tiempo, porque Alejandro Toledo salió de las garras crueles de la pobreza y ese fue uno de sus trabajos que le hizo estudiar y avanzar. Ahí está. Pero en este momento Toledo le va a lustrar el zapato al niño. Y fue entonces, en esos años, todos lo vimos y ahora lo entendemos, cuando sacó sus dotes para el teatro. Toledo Desarrollo. Dale una bulla a Alejandro Toledo. Emocionado, derramando unas lágrimas. Dale una bulla. Alejandro Toledo, emocionado, porque un niño le hizo recordar cómo él se sustentó poco a poco. Es una por Alejandro Toledo. Rápido lo había aprendido, mañas de político cazurro. Por ejemplo, aprendió rápido a engolar la voz. La T de terquedad, la T del triunfo. ¡Alejandro Toledo! ¡A fuerte! ¡Presente! ¡Este es tu pueblo, Alejandro! Y así ganó su tercera justa electoral en el 2001. Era un fenómeno. A su parar de ex vendedor de emolientes y canillita, ahora le sumábamos el garbo de un mandatario que prometió luchar contra los corruptos. Yo, Alejandro Toledo Manrique, juro por Dios, por la patria y por los pobres del Perú,
Días después, volvió a ser presentado como el salvador de la patria con su esposa Elian Karp hablando en quechua, en una toma de mando simbólica en el propio Machu Picchu. Apu Machu Picchu, Apu Huayna Picchu, Apu Salcantay, Apu Asaungati. Piedra tirada en el camino, esto seré. Piedra tirada en el camino, esa seré. Piedra tirada en el camino, ya no seré. Piedra tirada en el camino, ya no seré. Lamento decirles con mucho orgullo que la cara del Cholo vende. Lo repito, que les guste o no, que haya mucha envidia o no, eso no nos interesa. Primero como candidato y después como presidente. Y empezamos a conocer bien al Cholo. Con su inefable mujer al lado, no sabíamos si reírnos o llorar cada vez que aparecía en público. Escúchenme bien, limeñitos, que tanto tienen miedo al pueblo peruano. Mi Cholo es sano y sagrado. ¡Escúchenlo bien! Se encontraba en el Hotel Melody, libando licor en compañía de 3 féminas, sin ropa íntima. ¿Y es verdad que te secuestraron y te llevaron a la fuerza? Eso sí, y está en la policía y está en las clínicas. Con estos documentos se prueba que el señor sí realizó operaciones y no estaba secuestrado. Porque yo he sido tu presidente. Con el escándalo del Hotel Melody, supimos que este señor llamado Alejandro Toledo en realidad mentía fácilmente, como también cuando renegó al referirse a su hija Saraí Toledo. Es un caso cerrado que tiene 6 años. Ha sido sentenciado por la Corte Suprema. Yo no estaría aquí ayudando a mi esposo en esta manera si es que yo tendría alguna más mínima duda de que los chismes que están contando son correctos. ¿Qué le dirías a tu papá? ¿Qué mensaje le darías en este momento? Bueno, yo creo que como todo ser humano comete errores, pero yo no tengo la culpa de eso. Yo no tengo la culpa de eso. Yo solo tengo que esforzarme por estudiar y alcanzar mis metas. Yo no tengo nada que ver. Gracias, tío, por estar conmigo. Gracias. Sí. Mami. ¿Por qué no se hace la prueba de ADN para despejar todas las dudas al respecto que le puede quedar al electorado? He dicho, ¿Están diciendo no quedaría mejor usted? he dicho que yo estoy dispuesto a contestar estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Háganlo, por favor, dentro de los canales normales. No tengo ningún problema. Señores, esto es un caso juzgado, cerrado. Hicieron todas las pruebas necesarias. Señores, no voy a hablar de esto. Dices que soy triste. ¿Qué quieres que haga? No dicen ustedes que el Cholo es sin alma y que es como piedra sin voz, sin palabra, y llora por dentro. Y desde entonces, todo fue cuesta abajo. Yo no tengo rabo de paja. Yo no tengo nada que ocultar. Yo no me refugio en el Japón o en París. Toledo dejó la presidencia con una magra popularidad, acusado de mal padre, acusado de borracho, acusado de mentiroso, de malgeniado y de aprovechador de su otrora fachada de justiciero. A estas acusaciones, digamos, pueblerinas. Pronto, sin embargo, le siguieron las acusaciones internacionales.
que está siendo investigado por la Fiscalía de su país. En concreto, es el caso de la casa en Las Casorinas, que aparentemente fue comprada por su suegra, por cerca de $5 millones. ¿Cómo se compra eso? Pregúntele a mi suegra. Yo no sé si usted conoce las cuentas de su suegra o su suegro. ¿Pero esa casa no era para usted? No. ¿Nunca iba a ser para usted? Nunca. Yo tengo dos casas. Una que vivo 22 años y una casita chica en la playa. No te permito. No. No te permito. Tengo acá la ficha migratoria Costa Rica y usted estuvo del 18 al 21 de enero del año 2012. Está bien. Y Coteva se constituye el 23. Pero de allí no ¿Es una coincidencia? Sí. No, yo fui. Pero no infieras que Alejandro Toledo tuvo algo que ver con la formación de Coteva. Eso tiene que ver Maiman con la señora Fernenberg. Ha sido financiado con préstamos y está en la fiscalía. Pero eso no se dijo al comienzo, doctor Toledo. Eso no se dijo. Se dijo que ella tenía algo de sus ahorros de sus dos esposos, el primero y el segundo, que fue un médico prominente. Todo corrupto es mi enemigo. Esta es un pedacito de la historia de Alejandro Ceferino Toledo Manrique, un hombre hoy en el hoyo negro de la popularidad, un hombre expresidente que podría pasar el resto de su vida en una prisión. Nunca en mi gobierno se recibió ninguna coima de ninguna empresa brasilera, de ninguna empresa. Bueno, es lo más probable que mañana en audiencia se pida la prisión preventiva para el expresidente Alejandro Toledo.